Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre las declaraciones del señor Erwin Bazán sobre el señor Eduardo del Castillo. Y es que no es sorpresa para nadie que el señor del Castillo ha demostrado ser absolutamente ineficiente a la hora de plantar cara a las polémicas actuales que repercuten en la justicia boliviana, que repercuten en los servidores públicos, como vienen a ser efectivos policiales, y principalmente sobre el tema del narcotráfico. Y es una de las problemáticas que ataca el señor Erwin Bazán, que hace aseveraciones verdaderamente certeras. Escuchemos. El problema del narcotráfico en Bolivia ha tocado ribetes muy profundos realmente. Ribetes que se codean con los círculos del mercado internacional, y esta realidad no es ninguna novedad. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, me ha remitido hace algunas semanas una carta notariada pidiendo información sobre las líneas del narcotráfico en Bolivia. Líneas cuyas estructuras operan desde el interior de la policía boliviana y han tomado la institución como una suerte de rehén de los mandos policiales vinculados a este ilícito internacional. El país debe conocer y entender con claridad que las líneas policiales operativas del narcotráfico son estructuras fuertemente consolidadas a lo largo de varios años de sistemático trabajo desde las sombras, por malos policías, lógicamente, que denigran a una institución fundamental del país. Esta exposición que voy a realizar a continuación es una explicación sobre los tentáculos del narcotráfico en el territorio nacional, pero que nadie se confunda. Esta información es de conocimiento del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y sobre la cual debe reencaminar seriamente la lucha contra el narcotráfico por el bien del país, por la obligación que tiene eventualmente como autoridad de Estado. Las líneas internas del narcotráfico que operan en el país son estructuras delictivas, son grandes organizaciones independientes. Como pueden ustedes adelantar, identificamos al menos 3 líneas, y van a aparecer más, y van cambiando en la medida que las altas autoridades de gobierno hacen el show de cambiar un jefe policial. Estas líneas operativas se reorganizan, se rearticulan y siguen operando. Por tanto, estas 3 líneas son al menos 3 líneas. Existe la posibilidad de una 4ª línea sobre la que ya estamos trabajando. Hoy, por responsabilidad, vamos a hablar de 3 líneas plenamente identificadas. Y lo vamos a hacer con información que, como se maneja en la jerga policial, es información abierta, información pública en los medios de comunicación, pero además información corroborada por policías patriotas. Porque la institución no delinque, son los malos policías, los narcopolicías que están vinculados con este ilícito internacional. Afortunadamente, todavía tenemos policías patriotas que cumplen con su deber. Entonces, estas líneas, estas 3 líneas al menos, operan de manera independiente. Se han parcelado el territorio y la geografía nacional, se han distribuido la geografía nacional. Comparten rutas en algunos casos, pero en ningún caso se meten con el negocio de otra línea, de otro grupo, en este caso policial, que brinda protección al narcotráfico. Mantienen hegemonía sobre la producción, sobre la comercialización y sobre el traslado de la cocaína desde dentro hacia afuera del territorio nacional. Muy parecido a las mafias sicilianas, donde afincan en un territorio y no permiten que otros intervengan en sus asuntos, en sus operaciones. Es importante recordar, por ejemplo, que estos grupos tienen el propio control de sus precios, los destinos y el narcotráfico.
Recordar, por ejemplo, a René Sanabria, Ocarnina, Maximiliano Dávila, entre altos mandos policiales. También recordar a Omar Echeverría, entre los mandos medios, pero con gran poder dentro de las líneas operativas del narco. Además de otros uniformados que se mimetizan en el verde de su uniforme dentro de la espesura de los parques nacionales, áreas protegidas e incluso del Chapare para desde allí controlar el narcotráfico. ¿Estos narcopolicías operan solos? Por supuesto que no. Y esta es otra parte importante de la explicación. Estamos hablando de estructuras policiales que están al servicio y en concomitancia con el narcotráfico. En ningún caso, queridos hermanos bolivianos, queridos compatriotas, nos traguemos la píldora de la destitución de un jefe policial, porque para realizar las tareas de cobertura y protección necesitan de amplias redes que operan en distintos niveles. Por eso se precisa en estas líneas que he referido de una organización que tiene una estructura y que tiene una voz de mando. Así operan estas líneas, es decir, que hay una cúpula que digita todo el andamiaje, una instancia que coordina desde las acciones operativas, que en algunos casos podría ser desde la fabricación o desde, en todo caso desde la cobertura y la protección a las fábricas de droga, y en otros la cristalización de los megalaboratorios de los que recientemente mucho se ha estado hablando en los últimos días. Estas estructuras policiales cumplen dos funciones: labores de cobertura vinculadas fundamentalmente a altos mandos policiales y labores de protección relacionadas fundamentalmente al transporte o al traslado de la cocaína fuera de nuestro país, hasta coronar con el envío, un término que es parte de la jerga que usan quienes están operando con el narcotráfico. Labores de cobertura que tienen la cobertura de altos mandos policiales de cada una de las tres líneas, labores de cobertura que se dan fundamentalmente en los espacios donde están afincadas las fábricas de droga, y luego las labores de protección que se dan sobre todo ya cuando inicia la ruta hacia afuera de nuestro país, hacia afuera de nuestras fronteras. La cristalización de droga no podría realizarse si los laboratorios mostrados en territorio nacional no contaran con un sistema de cobertura, destreza que según revelaciones de Omar Rojas, ex policía de alta responsabilidad de la Fuerza Nacional Antidroga, capturado en Colombia por narcotráfico, y según la investigación de la DEA, es ofrecida como parte de los negocios de la droga. Pero también cuentan con un sistema de protección para el traslado de la droga hasta que salga de nuestras fronteras. Estas líneas internas también cuentan con resguardo policial. Incluso hasta el último hombre, hasta el policía que es encargado de dar seguridad en la pista desde donde la avioneta va a salir con droga boliviana hacia afuera de nuestras fronteras. Una persona, queridos compatriotas, una persona, un general, un policía no opera solo, no es la red completa. El trabajo del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, como cabeza del sector, investigar e identificar a aquellos narcopolicías que componen esta red delictiva en Bolivia, esta estructura delincuencial dentro de la policía boliviana. Queridos compatriotas, la segunda parte de este esquema organizativo tiene que ver con la distribución geográfica del territorio nacional como sus áreas de acción para la exportación de cocaína cristalizada en el país hacia los grandes mercados de México, Estados Unidos, Europa, parte de Asia, inclusive Medio Oriente. Y estas tres líneas, por información pública que hemos podido contrastar y que hemos corroborado gracias a los policías patriotas que aún quedan en el territorio nacional, estas tres líneas operativas dentro de la geografía nacional serían las siguientes. Una línea que transita sacando droga desde los distintos laboratorios de cristalización por Santa Cruz hacia Brasil para llegar al mercado de Europa y Estados Unidos fundamentalmente. Es esta línea. Y es justamente la línea que tiene que ver con los parques y áreas protegidas. Y justamente nuestra valiente diputada María René Álvarez ha venido denunciando en particular la presencia
de fábricas de droga en los parques y áreas protegidas. En los parques de todo el país prácticamente, pero en particular ella se ha circunscrito a denuncias muy puntuales que tienen que ver con los parques y áreas protegidas del oriente boliviano. Ella es diputada por la circunscripción, ella vive en San Ignacio y justamente esta frontera con Brasil, compartimos una extensa frontera con Brasil y esta extensa frontera con Brasil tiene fundamentalmente dos puntos de salida. Uno es el que está vinculado con los parques y áreas protegidos por San Ignacio y toda esta zona de la frontera con Brasil. La segunda línea es la ruta sur del país. Esta ruta sur, que opera desde Bolivia hacia Paraguay y Argentina principalmente, esta segunda línea tiene como destino el mercado de Europa, parte de Asia y hasta Medio Oriente. Y una tercera línea, que también es parte de la frontera brasileña, pero que opera desde el extremo norte del Beni, y que incluso desde aquí se conecta con toda la zona de Golpebra de nuestro país. Estas serían al menos 3 líneas inicialmente identificadas, subrayo, no son las únicas líneas. Y van a seguir apareciendo líneas. Ahora bien, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, es quien debe responder una serie de cuestionantes al país. No este diputado. Yo quisiera ver si el ministro de Gobierno, igual que como ha hecho con los parlamentarios de oposición, le envía carta notariada a Evo Morales. Quisiera ver si tiene la capacidad y se hace el bravuconcito con Evo Morales y con el poder chapareño. La última vez que se sentó con el poder chapareño, con los parlamentarios del oficialismo del Chapare, terminó doblando las rodillas y terminó distrayendo la perdiz. Un común denominador en los operativos que realiza la FELCN es que en la aprehensión de presuntos responsables son gente sometidas al mando de lo que podríamos denominar los peces gordos y cuya identificación entendemos que es de conocimiento del Ministerio de Gobierno y si no, al menos es su responsabilidad, resultado de los operativos que realiza. El narcotráfico en nuestro país está evolucionando. Ciertamente, para los narcotraficantes es un problema el uso de las pistas clandestinas, el uso de narcoavionetas, y hemos visto cómo hoy están usando helicópteros. Los helicópteros les permiten fundamentalmente moverse dentro del territorio nacional para trasladar pasta base hacia las fábricas de cristalización. Hemos visto los helicópteros que están cayendo. A ver si pronto no empiezan a usar Uber en las narices del ministro de Gobierno. Este narcotráfico que se está evolucionando debería tener el control. Frente a la evolución del crimen organizado, tendría que responder el ministro cuáles son los niveles del control del tráfico aéreo, que ahora utiliza helicópteros para el traslado interno de droga ante la incomodidad y el riesgo que implica contar con pistas de aterrizaje. Es parte de la ventaja que lleva el crimen organizado con presencia en el país. ¿Dónde está entonces el control de la DGAC e incluso del ministro Montaño? Porque entendemos que la DGAC responde al Ministerio de Obras Públicas. El ministro de Gobierno debe informar sobre el uso o desuso y las actuales condiciones de los radares que debían operar en la frontera para precisar justamente controlar qué espacio aéreo, el espacio aéreo donde está operando el narcotráfico. El ministro de Gobierno debe contestarle al país cómo se opera al interior de la policía boliviana para esclarecer los destinos y las designaciones en la FELCN de manera particular. Y aquí un acento importante. El ministro de Gobierno reconoció en algún momento que algunos efectivos policiales de la FELCN cuentan con antecedentes penales. Pero ¿qué ha hecho al respecto? La moralidad de quienes operan en la FELCN está muy venida a menos. Y a los memorándums de designación que son de conocimiento público me remito, efectivos con procesos disciplinarios internos en la FELCN, efectivos con acusaciones de violencia contra la mujer y otra serie de ilícitos. A ese nivel están degradando la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. La FELCN y la lucha contra el narcotráfico están degradadas en nuestro país. Hay muchos efectivos en la FELCN que bicicletean, que vuelven
les dan de baja, los retiran un tiempo y vuelven. Que sea el ministro el que nos diga cuántos efectivos de la FELCN han sido procesados por faltas disciplinarias internas y cuántos de estos efectivos han sido remitidos a la justicia ordinaria, a la justicia penal, a los distintos juzgados del país. Que sea el ministro, cuántos de estos efectivos están operando en la FELCN y cuál es el nivel de bicicleteo en la FELCN y por qué bicicletean en la FELCN. Porque son justamente estas líneas las que necesitan de estos grupos organizados para operar dentro de la geografía nacional. El ministro de Gobierno debe informar los motivos de la pobre participación de la policía boliviana en los operativos en frontera principalmente. Hace algunos días nos dijo que no habían informado, ¿se acuerdan el operativo que realizó la Policía Federal en la frontera con Brasil? Y tuvo la desfachatez de informarnos en una petición de informe oral que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico boliviana no había informado de ese operativo porque la comunicadora tardó muchas horas en llegar a Santa Cruz para emitir el informe. Tremenda desfachatez. A otro lado con ese cuento. Fue la Policía Federal la que tuvo que informar y ante ese escenario, la Policía Federal, habiendo informado, no le quedó otra al ministro de Gobierno que dar cuenta de ese operativo en la frontera con Brasil. Todos los cuidados casos de narcotráfico en el país se conocen primero por informes internacionales y de prensa internacional. Y señor ministro, no necesita usted mandarme carta notariada. Aquí está la información de este suscrito diputado. Es la información pública, de fuente abierta, señor ministro. No necesita enviarme cartitas notariadas. El ministro de Gobierno debe informar al país cuántos policías durante los últimos 14 años tienen procesos y estos policías, de estos, cuántos están volviendo a la FELCN después de haber sido separados de esa dirección. Finalmente, queridos compatriotas bolivianos, queridos amigos periodistas, el narcotráfico avanza en Bolivia y los bolivianos no queremos convertirnos en un narcoestado. Narcotráfico que tiene permeada la Policía Nacional y que tiene distribuida la geografía boliviana tal como se los he presentado, es un indicador de que el narcotráfico está permeando estructuras estatales. El propio ministro de Gobierno fue el que dijo que habían políticos, Eduardo del Castillo, políticos vinculados al narcotráfico. Claro, después dobló la rodilla frente al poder cocalero del Chapar. En ese sentido, habría que preguntarnos quién tenía la razón. Si el exministro de Gobierno Carlos Romero o el actual ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Carlos Romero reconoció la presencia de carteles en el país. Eduardo del Castillo, seguramente por política, no se cansa de negarlo. Sería interesante un careo entre esas dos autoridades, uno de ellos ex autoridades. Finalmente, para concluir y quedar abierto a sus consultas, esta información, y en particular me quiero referir al ministro, esta información es pública, señor ministro. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted frente a la incidencia y los altos niveles de corrupción de la FELCN y de la policía boliviana? Una policía boliviana que, la verdad, lamentablemente no tiene rumbo, está perdida. ¿Qué va a hacer usted con esta información pública, señor ministro? No venga y me la pregunte, porque esta información es pública. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a desmantelar estas redes, estas líneas de narcopolicías que operan en la policía boliviana? ¿Usted lo va a hacer? Y si es tan incapaz y no puede hacerlo, usted que tiene el mando, usted que tiene una estructura, usted que tiene presupuesto, usted que tiene seguridad y que tiene el poder y el mando constitucional para desmantelar las líneas de narcotráfico que operan en Bolivia, usted tiene que hacerlo. Y si no puede hacerlo, présteme su cargo 3 meses y verá cómo estas 3 líneas comienzan a desaparecer. Muchísimas gracias. ¿Qué opinan ustedes al respecto? La parte final me gustó, La parte final me gustó bastante. Porque es muy cierto que Eduardo del Castillo, cuando se trata de...
estoy buscando un término no muy agresivo cuando estamos hablando de, por ejemplo, interculturales, pero bueno. Cuando se trata de tratar de poner a raya a los interculturales o a cualquier facción que tenga cierto vínculo con el MAS, es blandengue. Le tiembla la mano a Eduardo del Castillo. Pero cuando se trata de perseguir opositores, como Yanine Áñez, como Marco Pumari, hombre, no le tiembla la mano. Cuando se trata de ir y enfrentarse a los cocaleros del Chapare, señor del Castillo, baja la mano, no se atreve. Le tiembla la voz, se mostró temeroso. Es evidente que el señor del Castillo tiene una posición que es política. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, déjenme en la caja de comentarios su opinión. Gracias a los miembros del canal. Un saludo y nos vemos en otro video más.